Muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Noticiero El Salvador. Esta entrevista y este espacio para los salvadoreños para que discutamos usted y yo de los diferentes temas que están ocurriendo en el país. Y hoy está conmigo y quiero darle la bienvenida al ministro de Hacienda. Hay muchísimos temas en agenda. Ministro, qué gusto nuevamente que esté con nosotros y por supuesto que se dirija al pueblo salvadoreño. Gracias, Armando, nuevamente por la invitación a Noticiero El Salvador, al espacio de entrevistas. Y con mucho gusto también hablamos sobre las iniciativas que presentamos este día en la Asamblea Legislativa para que el pueblo salvadoreño esté debidamente informado. Por supuesto, y más cuando ya llevan más de 70 días los diputados sin aprobar un presupuesto, el presupuesto más social en la historia, y que hoy con esta estrategia, obviamente, que ha sido liderada por nuestro presidente, por el presidente de la República, Nayib Bukele, pues precisamente pueda impulsarse este tema. Tal cual. De eso justo vamos a hablar, de cómo surgió la estrategia, de cuál es la iniciativa que nosotros tenemos para reducir ese nivel de endeudamiento que por años ha sido algo que ha aquejado al país, ¿verdad? Es algo que conocen todos los salvadoreños, pero vamos a ahondar más ya cuando estemos en la entrevista. Por supuesto. Bienvenidos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, qué gusto que esté con nosotros. Les saluda Armando Godoy. Queremos rápidamente saludar a toda la gente que nos sintoniza y los salvadoreños que nos sintonizan a través de la señal de Canal 10. Y por supuesto quiero saludar especialmente a los salvadoreños que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Gracias por la sintonía y por supuesto gracias por sus comentarios. Además, saludar a todos los salvadoreños que nos sintonizan desde Radio El Salvador 96.9 FM. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy vamos a estar hablando precisamente con el ministro de Hacienda, a quien le reiteramos nuevamente el saludo y nuevamente agradecerle por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenas noches nuevamente, Armando, y buenas noches al pueblo salvadoreño. Con mucho gusto vamos a responder todas las inquietudes que tenga. Ha sido un día muy movido en la Asamblea Legislativa. También nosotros el fin de semana hemos estado trabajando. El día de ayer también estuvimos trabajando por la noche junto al presidente Nayib Bukele, y este día fuimos pues a la Asamblea Legislativa a presentar todo lo que hemos trabajado en estos días anteriores. Por supuesto, y es que en efecto, este día bajo la instrucción del presidente de la República, Nayib Bukele, el ministro de Hacienda, presentó a los diputados unas reformas, nuevas reformas al presupuesto 2021 que se presentó, recordemos, hace 76 días, y los diputados simplemente no han dado ninguna respuesta al respecto. Sin embargo, el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, nuevamente nos sorprende a todo el pueblo salvadoreño y presenta precisamente a través del ministro de Hacienda estas reformas para convertir el presupuesto en algo especial, un presupuesto que va a representar, escuche bien, la brecha más baja de endeudamiento en la historia de nuestro país, y con más énfasis en todo el tema social que ya ustedes obviamente lo habían presentado. Ministro, ¿en qué consiste estas reformas que presentaron hoy a los diputados de la Asamblea Legislativa? Reformas al presupuesto. Sí, bueno, Armando, nosotros el día sábado estábamos conversando con el presidente de la República qué pasaba con la aprobación, ¿no?, en la Asamblea Legislativa, por qué se estaba retrasando tanto, por qué, como tú bien lo decías, hasta el día de hoy tenemos 76 días sin tener aprobación del presupuesto, a pesar de que nosotros cumplimos en tiempo con nuestra obligación constitucional. Entonces, conversando el día sábado en cómo lograr que existiera una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, le decía el presidente, hay que revisar cómo podemos tal vez mejorar el presupuesto, y él coincidía, y el domingo continuamos conversando, y el día lunes, el día de ayer, nos sentamos en una sesión de 8 horas básicamente de estar intercambiando algunas opiniones, revisando qué podíamos recortar, cuáles eran algunas demandas, por ejemplo, como la de la Universidad de El Salvador, que requerían 10 millones más, cuáles eran las demandas del Tribunal Supremo Electoral, que requerían 5 millones más, cuáles eran las demandas del Instituto de Acceso a la Información Pública, y qué podíamos hacer con el tema de la brecha presupuestaria, porque había sido uno de los argumentos que habían esgrimido los diputados por el cual no otorgaban sus votos al presupuesto general de la Nación. Y nosotros llegábamos a la conclusión de que no es posible que por nosotros no hacer un sobreesfuerzo para buscar una estrategia de financiamiento que reduzca el nivel de endeudamiento del país, nuestros policías, por ejemplo, o nuestros maestros se quedaran sin el incremento de $100
que hemos incorporado para el próximo año. Entonces, en ese sentido, nosotros este día presentamos tres notas básicamente y una iniciativa de ley ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. La iniciativa de ley está planteada en el sentido de que de los 1.181 millones que están pendientes todavía de ratificación y aprobación de uso por parte de la Asamblea Legislativa como fondos COVID, sean orientados estos 1.181 millones a financiar la brecha del presupuesto 2021. De tal suerte que de una brecha que inicialmente habíamos planteado ante la Comisión de Hacienda de 1.342 millones de dólares, la vamos a reducir a 161.2 millones de dólares. Algo que en el país es inédito. En los últimos 100 años este es el nivel menor de deuda que se ha emitido. Históricamente bastante bajo. Sí, es el menor nivel de deuda que se va a emitir para financiar el presupuesto de un año. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? En virtud de que no nos aprobaron y no nos dejaron usar los fondos, pues entonces dijimos, el gobierno de la República, aún en ausencia del apoyo de la Asamblea Legislativa, logró llevar soluciones al pueblo salvadoreño durante la emergencia por COVID-19. Todos los salvadoreños saben que las transferencias de $300 llegaron hasta sus hogares. Todos los salvadoreños saben que los paquetes alimentarios han sido llevados hasta sus hogares también. Todos los salvadoreños saben que durante las emergencias por los huracanes ETA y OTA, nosotros nos movilizamos incluso de los recursos que teníamos, incluso también nos sobró un poco para apoyar a países como Guatemala y como Honduras, que han tenido también un golpe bastante fuerte por estos huracanes. Hay que recordar que también durante las emergencias por las tormentas Amanda y Cristóbal, el gobierno de la República estuvo presente. Entonces, a pesar de que han existido bloqueos, el gobierno de la República ha cumplido su misión y ha llevado soluciones a nuestro pueblo. Entonces, nosotros dijimos, si ya nosotros hemos logrado manejar la emergencia hasta este día, pues todavía seguimos en el riesgo de una segunda ola de contagios. Si nosotros ya logramos manejar la emergencia, entonces ya viene el nuevo presupuesto, el 2021, que incorpora todos estos beneficios que vamos a hablar más adelante, tal vez, Armando, porque es importante que el pueblo esté informado. Y no vale la pena que por la discusión del nivel de deuda mantengamos entrampado el presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Reducir, es decir, quitamos la excusa de que no se va a votar por el presupuesto general de la nación por el nivel de endeudamiento que este implica. Así que a usted, querido amigo que nos está viendo, debemos entender que ahora ya no hay un argumento por el que digan que no se va a aprobar el presupuesto general de la nación. Pero bien, bajamos la brecha presupuestaria a un nivel histórico, la brecha más baja en los últimos 100 años. 161.2 millones. 161.2 millones, muy por debajo de cualquier otro presupuesto en la historia del país y también de nuestros hermanos centroamericanos en los demás países. Y le voy a preguntar también, ministro, ¿cuál fue la regularidad de la deuda de los gobiernos anteriores, del FMLN y por supuesto de Arena, versus ahora la deuda que se estaría presentando, que ya se presentó a los diputados? Es decir, ¿hay forma de explicarle al pueblo salvadoreño el nivel de deuda que tenían los gobiernos anteriores? Claro. Los gobiernos de Arena se endeudaron por alrededor de 9.000 millones de dólares en sus años de gestión. Los gobiernos del FMLN en 10 años se endeudaron también por una cifra similar, 9.000 millones. Nosotros recibimos, hay cantidades más, cantidades menos, el nivel de deuda era el 70% respecto del PIB, es decir, 19.000 millones en deuda. Entonces, nosotros en el año 2019, la brecha del presupuesto fue de 1.200 millones de dólares, Armando. Y ese presupuesto fue formulado por el FMLN en la última gestión de ellos. Para el año 2020, de 1.200 millones, la redujimos a 645 millones. Y este año la vamos a volver a reducir la necesidad de endeudamiento para el próximo año a 161.2 millones. O sea, yo no creo que ahora haya alguien en su sano juicio que diga, hombre, no hay que votar por el presupuesto general de la nación. El nivel de deuda es manejable, creo los organismos multilaterales están, digamos, contentos con la noticia, es una buena opción para mantener la sanidad de las finanzas públicas y también no dejar de llevar soluciones a nuestra gente.
Entonces, ellos han esgrimido de que no van a votar por el nivel de deuda que implica el presupuesto 2021. Ya la redujimos. Después dijeron algunos que hay que reducir en publicidad. El Tribunal Supremo Electoral solicitó 5 millones para la compra de insumos para que el evento electoral se desarrolle de manera, digamos, adecuada y con protocolos de bioseguridad. Eso lo recortamos nosotros de la cartera de Hacienda. Nosotros estamos haciendo un sacrificio en nuestra planificación financiera para el próximo año para que las elecciones se puedan llevar también de una manera segura y que todos los salvadoreños salgamos ese día a votar y lo hagamos con confianza. Entonces, eso ya lo redujimos de nuestro presupuesto. Por otro lado, también para los 10 millones que hemos dado de incremento a la Universidad del Salvador, porque le entregamos, la iniciativa que entregamos ahora también implica 10 millones de incremento para la Universidad de El Salvador. Esos 10 millones se han recortado de consultorías, comunicaciones del gobierno y también de otras obras que no son esenciales o de otros programas que no son esenciales o de gasto corriente que no es esencial y que podemos obtener algunas economías presupuestarias. Entonces, hemos trasladado estos gastos de consultoría, de gastos de comunicaciones, lo hemos trasladado a educación, a la Universidad de El Salvador, porque nosotros sí creemos, Armando, y esto coincide plenamente el presidente Nayib Bukele, y es más, es él el que nos ha dado la instrucción. Nosotros creemos que lo público siempre debe de ser mejor que lo privado. Y más cuando se tenía también una deuda pendiente en la Universidad de El Salvador. Es decir, gobiernos anteriores prometieron incrementos en el presupuesto. Correcto. Y simplemente no lo cumplieron. Nunca se los entregaron en muchos de los casos. O justamente cuando se acercaban las campañas electorales, les ofrecían incrementos. Este gobierno ha sido consistente en los incrementos a la Universidad de El Salvador. El año pasado, el año 2020, en el presupuesto de este año, planteamos nosotros un incremento a la universidad que hizo superar los 100 millones de dólares en su presupuesto, algo que nunca había sucedido en los gobiernos anteriores. Para este año le dimos un primer incremento de 10 millones. Le dimos el incremento y también la construcción de las sedes, ¿verdad? Entonces se va a construir por 10 millones de dólares estas sedes inicialmente y luego, ahora con la iniciativa que presentamos, estas sedes se les agregaron 10 millones más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo, Armando? Dignificando a departamentos como Morazán, dignificando a departamentos como Chalatenango, porque yo creo firmemente que los jóvenes de Morazán y los jóvenes de Chalatenango se merecen una universidad de primer nivel. Yo creo que se merecen algo de alta calidad. Entonces, el incremento que nosotros hemos entregado a la Universidad de El Salvador está dirigido a los estudiantes para que sientan que hay un beneficio real y sobre todo para reivindicar los derechos de estos dos departamentos, Armando, que han sido olvidados durante los últimos 30 años. Por supuesto, por los gobiernos anteriores. Para entender un poquito el pueblo salvadoreño sobre todo este tema de la deuda, porque a veces es un poquito complicado todo el tema de los números, hemos preparado una nota por parte de un equipo de Noticiero El Salvador sobre esta reducción y, por supuesto, su historia. Conozcamos más. Reducir de 1.342 millones de dólares a 161 millones de dólares la emisión de la deuda para complementar el presupuesto 2021 permitirá al Estado sanear sus finanzas y se convertirá en la brecha presupuestaria más baja de la historia. Pero ¿cómo se realizará esta maniobra estratégica? La idea es trasladar los financiamientos COVID contemplados en el decreto 608 por 2.000 millones de dólares para atender la pandemia por coronavirus en el país y que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa bloqueó todo el año al financiamiento presupuestario 2021. De este decreto 608, según información del Ministerio de Hacienda, hay 1.342.2 millones de dólares pendientes del espacio total de 2.000 millones de dólares. Si a eso se le restan los préstamos rígidos de salud, café y la contrapartida de Fomilenio, quedan 1.181
161 millones de dólares, que se destinarán a la reducción de la brecha presupuestaria del próximo año. De esta manera no se pondría en riesgo la importante inversión del 43% destinado al gasto social, dentro del que se incluye el 5% en relación al PIB dirigido a educación y contiene $100 de aumento para maestros, el plan más ambicioso de reducción de la brecha digital en la historia del país, 214 millones de dólares para darle una computadora a cada estudiante, el programa de reconstrucción de escuelas, una fuerte apuesta en materia de salud con más de 1.039 millones de dólares, incluido la reconstrucción de hospitales, 40 millones de dólares para el suministro de medicamentos y 10 millones más a los suministros médicos. Más de 6.000 plazas temporales pasarán a ser permanentes y se trata del personal que ha atendido en primera línea la pandemia por COVID-19 y se pagarán las nocturnidades del sector salud. Se asegura el escalafón de salud y educación. La mayor inversión en materia de seguridad es de más de 900 millones de dólares, que incluye el incremento de $100 a elementos de seguridad y la remodelación de la ANSP, además de inversiones para la remodelación de la Escuela Nacional de Agricultura, entre otros. Daniel García, Noticiero El Salvador. Bueno, eso es para que entendamos y el pueblo salvadoreño pueda comprender un poquito de cómo es esta estrategia y, por supuesto, de qué forma se va a realizar esta estrategia que ustedes presentaban precisamente en la Asamblea Legislativa. Ya lo decíamos, es el presupuesto con más inversión social, ministro, pero con la deuda más baja en la historia. Sí, y es ahí justamente donde está la alegría del equipo de trabajo, Armando. El equipo de trabajo del Ministerio de Hacienda, a quienes pues aprovecho también para agradecer la entrega, pues el día de ayer pues creo que toda la población ha visto pues a través de redes sociales, incluso el presidente girando instrucciones, nosotros trabajando en medio de la madrugada y un equipo que se quedó hasta el último momento para poder terminar todas las iniciativas y presentarlas. Entonces, ahí reside nuestra alegría. Hemos logrado que tengamos la menor necesidad de financiamiento para el próximo año. Solo son 161 millones. Pero además de eso, no hemos puesto en riesgo nuestra inversión social. La hemos ampliado, porque estamos incluyendo 10 millones más para la Universidad de El Salvador, que la construcción de la sede de la Universidad de El Salvador, Armando, tiene un efecto virtuoso en los dos departamentos. Uno, porque no solo le estás dando un proyecto de larguísimo plazo de desarrollo a estos departamentos, sino que en el cortísimo plazo y en el contexto de recuperación económica, la construcción de estas sedes van a generar empleo. Y sobre todo porque hay muchos jóvenes que tienen que viajar hasta 2 horas en autobús para poder ir a una universidad o tener un pago extra en algún pupilaje. Es decir, hoy este presupuesto, que ya lo decíamos, es el presupuesto con más inversión social en la historia de nuestro país, va a permitirle también cercanía de la educación a los jóvenes. Tal cual. O sea, el presupuesto de 1.320 millones que tenía educación ahora se ve incrementado, ¿no? Ahora estamos más cerca, pues, o tenemos un mayor porcentaje respecto al PIB, ¿verdad? Nosotros tenemos un 5% de este presupuesto ha sido destinado para educación. También en materia de salud no estamos poniendo nada en riesgo, es más, estamos asegurando el 100% de los medicamentos y el 100% de los suministros en nuestros hospitales. Los incrementos para nuestros policías no han estado en riesgo, los incrementos para nuestros maestros no han estado en riesgo, para nuestra Fuerza Armada no ha estado en riesgo, el pago de nocturnidades para todos los empleados del Ministerio de Salud no ha estado en riesgo. También el reconocimiento para nuestra Academia Nacional de Seguridad Pública mediante la remodelación no ha estado en riesgo. La reconstrucción de la Escuela Nacional de Agricultura no se ha puesto en riesgo. Entonces, eso creo que a nosotros nos alegra y creo que este presupuesto tiene esa visión de largo plazo que tanta falta le ha hecho al país. Y que nunca había tenido el pueblo salvadoreño. Eso es importante también recalcarlo. Vamos rápidamente, cuando son las 8 de la noche con 19 minutos, a la primera pausa de esta entrevista y regresamos hablando con el ministro de Hacienda de más temas que sin duda son de interés para usted. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Yo sé que muchos salvadoreños nos están escuchando a través del carro
o nos están escuchando, por supuesto, desde su casa, a través de la radio. Muchísimas gracias por la sintonía y pendiente de todos los temas que estamos conversando hoy, porque estamos charlando con Alejandro Zelaya, él es el ministro de Hacienda, y estamos hablando sobre esta nueva propuesta que ha presentado el gobierno para modificar el proyecto de presupuesto 2021 para disminuir la brecha histórica de endeudamiento y, por supuesto, reforzar todos los programas sociales que son de importancia y de beneficio para usted que nos está viendo y escuchando. Rápidamente quiero, para seguir conversando sobre este tema, compartirles a ustedes lo que ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele. Él ha hablado precisamente sobre esta iniciativa y esto es lo que dijo. Y es que desde la madrugada precisamente nos estaba informando el presidente y dijo: en la madrugada firmé la iniciativa de ley para trasladar los fondos no aprobados en la pandemia y con ello financiar la totalidad de la brecha del presupuesto 2021. Así, la brecha quedará de solo 161.2 millones de dólares. La brecha en un presupuesto más baja en todo el ciclo. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República y estamos viendo fotografías de cuando él firmaba precisamente esta iniciativa. No ha dormido el presidente, ministro. No, literalmente no hemos dormido. El presidente se quedó, como dije, una sesión de 8 horas. Ha estado al frente de esta iniciativa. 8 horas de trabajo continuo. Claro, de hecho el presidente Bukele, pues todos los salvadoreños lo saben, siempre está al frente del gobierno, siempre ha estado dando la cara, siempre es el que está dando las instrucciones y nosotros evidentemente pues le apoyamos en la conformación de este tipo de estrategias. El equipo se quedó despierto toda la noche y madrugada de este día. Y luego pues fuimos a presentar a la Asamblea Legislativa. Pero hay otra serie, Armando, de iniciativas que nosotros presentamos este día, porque con el presidente Bukele ayer por la madrugada también teníamos esta preocupación. ¿Qué va a pasar con el tema de los 50 millones del crédito que está dirigido para el sector salud? Debemos recordarle a toda la población que ese crédito, una parte, que pueden ser entre 15 y 20 millones, todavía estamos negociando con el BID esta parte, esa parte está dirigido para las vacunas de COVID-19. Yo espero que ninguno de los señores diputados esté pensando en oponerse a que llevemos vacunación de COVID-19 a nuestra población. Y para eso es necesario tener los fondos disponibles. Claro, la mayoría... y menos también, ministro, que estén pensando en el costo. Es decir, creo Correcto. que no hay dinero que compre la vida de un salvadoreño y creo que como gobierno no se debería de escatimar en este tipo de gastos. Y menos los diputados oponiéndose a esta iniciativa. Esa es la lógica que nosotros tenemos en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Todos saben que el presidente Bukele, desde el inicio de la emergencia, puso o priorizó la vida por encima de la economía. Algo que inicialmente nos salieron a criticar y nos salieron a decir que estábamos cometiendo un error gravísimo. Pero veamos ahora los resultados, hermano. Ahora nosotros podemos estar con actividad económica, siguiendo los protocolos de bioseguridad, estamos cerca de la vacuna, ya tenemos capacidad instalada, son más de 1000 camas UCI que nosotros tenemos para la atención de COVID-19, hospitales temporales, el Hospital de El Salvador, que ahora, por cierto, aprovecho para felicitar, llegaron hasta su recuperación 2000 personas se han salvado en el Hospital de El Salvador. Entonces, esta estrategia es una bendición. Correcto. Esta estrategia de manejo de la emergencia nos ha resultado exitosa. Somos un referente a nivel mundial en el manejo de la emergencia por COVID-19. Y ahora que estamos ya cerca de la vacuna, que necesitamos los fondos, necesitamos la anuencia de los diputados, no es posible que pongamos en riesgo la vida de tantos salvadoreños por yo quiero pensar que no es una estrategia electoral, pues, porque con eso te aseguro que no va a ganar ningún voto. No, y además no se vale jugar con la vida del pueblo salvadoreño. Sí, entonces ellos han estado diciendo, yo he escuchado bastante, miren, y la estrategia para financiar las vacunas, y la estrategia para financiar las vacunas. Hombre, se preocupan más a veces por la forma que por el fondo. De verdad, si le preguntamos a todos los salvadoreños qué es lo que ellos quieren saber, te aseguro que quieren saber cuándo va a estar disponible la vacuna.
No como hicimos para financiarla, nosotros hemos hecho, como decimos tal vez en buen salvadoreño, de tripa corazón para poder llevar soluciones a nuestra gente. Nos dejaron solo con el presupuesto ordinario. No sabes la impotencia que uno siente a veces, Armando, sentado en el ministerio y sabiendo que estás buscando fondos y no podés encontrar y que están ahí justamente parqueados literalmente en el seno de la Comisión de Hacienda y que no se aprueben. Entonces ahora que nosotros gestionamos los fondos, tenemos un crédito duro con un organismo multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo serio y que nos da esta ventana de oportunidad de usar parte de ese crédito para el tema de vacunas, que también nosotros ya aseguramos el primer anticipo por 4.5 millones. Y nos dan esta flexibilidad para poder usar este crédito duro. Y los diputados se siguen pensando si lo van a aprobar o no. O sea, los créditos tienen ahí un buen rato y no se aprueban. El crédito de 50 millones creo que lo llevamos el 22 de julio, si no mal recuerdo. Pero está sin aprobar. E incorpora 15 o 20 millones todavía, como digo, seguimos negociando con el multilateral para ver cómo podemos adecuar para las vacunas. Yo no creo que nadie, como decía, en su sano juicio, se pueda negar a que le demos la vacuna al pueblo salvadoreño. Así que nosotros, esa parte sí les volvemos a hacer el llamado a los señores diputados para que este jueves ratifiquen el crédito por 50 millones que va dirigido al sector salud. Porque de ahí vamos a tomar parte de esos recursos, los vamos a tomar también para la estrategia de financiamiento de las vacunas. Además de eso, hay otro tema que ellos deben solventar en la plenaria de este jueves, y es la asignación de 50 millones a Fomilenio. Claro, que está en manos de la Asamblea Legislativa. Justamente ellos ya tienen dictamen, de hecho el dictamen es el número 372, se lo recuerdo a los señores diputados de la Comisión de Hacienda y también a los demás miembros del Pleno, que si no se recuerdan hay un dictamen que es el dictamen 372, que está incorporando 50 millones para Fomilenio. Esos fondos están disponibles y ellos no los han ratificado. Además de eso, ese crédito, si no se ratifica, se vence en los primeros días del mes de enero. Los diputados deben ser responsables y no volver a poner en riesgo una operación con un organismo multilateral como sucedió el 31 de julio con el crédito 5046 del BID. Ese crédito se va a vencer y será culpa de los señores diputados, además de los $250,000 que ya pagamos, la pérdida porque pagamos $250,000 más o menos en la cláusula de compromiso hasta esta fecha con el BID, porque ellos se han dilatado en aprobar el crédito. Entonces, además de habernos generado un costo de $250,000 o $250,000 al país, también estarían nuevamente poniendo en riesgo nuestra imagen internacional, no solo con Fomilenio, sino también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y vamos a profundizar precisamente sobre ese tema, ministro, pero quizás para terminar de comprender esta nueva estrategia de financiamiento que es liderada por el presidente de la República con el propósito de agilizar precisamente la discusión que está entrampada por más de 70 días por parte de los diputados y por supuesto facilitar la aprobación. ¿Qué beneficios más va a traer para el pueblo salvadoreño? Sí, bueno. O sea, ya hablamos de Universidad del Salvador, sí, pero hay también un tema muy importante que es los maestros. Sí, justamente el presupuesto general de la Nación incorpora, como ya dije hace un par de minutos, incorpora el incremento para nuestros maestros. Son $100 de incremento para todos nuestros maestros y personal administrativo que está en atención de nuestra educación. Además de eso, hemos incorporado, Armando, 214 millones para el programa de entrega de una computadora por cada estudiante del país. Yo he escuchado que algunos, miren, pero es que eso es propuesta del FMLN. Bueno, ¿y cuál es el problema de que ellos lo hayan prometido durante 10 años? Nosotros no tenemos ningún problema con eso. ¿Qué es lo que va a pasar, Armando? Con este gobierno, eso sí va a ser realidad. Ellos se pasaron 10 años prometiendo que iban a entregar una computadora para cada niño y nosotros ya iniciamos a entregarlo. Y primero Dios, al 31 de diciembre del año 2021 habremos terminado de entregar una computadora a cada estudiante de este país.
Si en su casa, amigo televidente, Es para 1.2 millones de estudiantes. Sí, si en su casa hay 3 estudiantes, se les van a entregar 3 dispositivos. Si hay el niño a los niños de hasta 3er grado, si no mal recuerdo, al parecer les iban a entregar iPads porque sus dedos son más pequeños, por el manejo y por todo el tema pedagógico. Se hace más fácil para ellos. Justamente por eso. Entonces, vamos a entregar esos dispositivos, pero necesitamos de la anuencia de los señores diputados. Vamos a continuar reconstruyendo escuelas. También vamos a seguir implementando el programa de Mi Nueva Escuela, para la cual también el BESI ya aprobó una operación por 180 millones para intervenir alrededor de 200 escuelas en el país. Vamos también a continuar manteniendo la atención en salud que hemos tenido durante el gobierno del presidente Bukele. Yo creo que nuestra población puede dar fiel testimonio que los servicios de salud en la gestión del presidente Bukele no tienen ninguna comparación con la prestación de servicios de salud que teníamos en gobiernos anteriores. No, y también el presidente de la República ha mostrado en redes sociales el deterioro del sistema de salud justo antes de llegar el gobierno actual. Y veíamos una precariedad en todo el sistema de salud, veíamos techos casi que en el suelo, veíamos herramientas oxidadas que eran utilizadas en los pacientes. Es decir, el panorama de salud era crítico, ministro. Claro, y para colmo de males, Armando, toda nuestra población recordará, en tiempos de Arena, te cobraban una cuota voluntaria. Yo recuerdo que algunas personas que iban a pasar consulta decían que pagaban 10 colones, otras 25 colones, les cobraban por los mismos insumos que eran gratis, en un sistema totalmente precario. Nosotros hemos dignificado no solo a nuestro personal de salud, también a nuestros pacientes. Hemos entregado trajes de protección durante la emergencia por COVID-19. Reconstruimos toda la red nacional de hospitales el año pasado, que nos sirvió ahora para tener una mejor respuesta ante la emergencia. Y también los hospitales temporales que nosotros adecuamos no se comparan con ninguno de los otros hospitales temporales. Claro, tú veías, ya se puede ver hospitales de primer mundo. Por ejemplo, tú veías hospitales temporales en Honduras, inundados, porque eran hospitales de campaña. El presidente Bukele dijo, no, al pueblo salvadoreño hay que darle cosas de primer nivel. Y construimos el Hospital El Salvador, que primero Dios, con el presupuesto 2021, se va a convertir en el centro médico de especialidades más grande de Centroamérica. Nosotros también hemos invertido en ambulancias, vamos a comprar lanchas ambulancias para nuestras islas. Vamos también a pagar las nocturnidades del sector salud, que nunca se les dignificó. Vamos a entregar más de 6,000 plazas que eran temporales, las vamos a entregar como plazas permanentes, como un legado de la emergencia, para que recordemos todos el sacrificio que hicieron nuestros héroes durante la emergencia por COVID-19 y cómo nuestro sistema de salud se transformó incluso en medio de una emergencia económica y sanitaria sin precedentes. Por supuesto. Y dado toda esta explicación que ha dado el ministro de Hacienda, me llama mucho la atención y de eso vamos a hablar al regresar. Hay algunos diputados que están hablando de recortes e intenciones para reorientar estos montos que el único fin es el bienestar del pueblo salvadoreño. De eso precisamente vamos a regresar hablando. Quédese con nosotros. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando sobre el presupuesto general de la Nación 2021, el presupuesto que obviamente tendrá la deuda más baja, la brecha de deuda más baja en la historia y, por supuesto, el presupuesto más social de la historia de nuestro país. Y estamos charlando con el ministro de Hacienda precisamente sobre las explicaciones de los beneficios que tendrá este presupuesto, pero me llama mucho la atención también, ministro, esta oposición que hay en la Asamblea Legislativa para poder precisamente impulsar esto. Y el presidente de la República enumeraba algunos bloqueos de los diputados de la oposición que han hecho, y quiero rápidamente enumerarlo. Sí. Bloquearon 6 de las 7 fases de seguridad contenidas en el Plan Control Territorial. Así es. Intentaron que el gobierno fallara con las medidas de la pandemia COVID-19. Bloquearon las emergencias por las tormentas,
siguen bloqueando los recursos para obras y proyectos. Y el presidente también mencionó que intentaron condicionar el reparto de alimentos. Detuvieron el fideicomiso para las empresas. Tampoco quieren aprobar el presupuesto 2021, el más social de la historia de nuestro país, y ahora están intentando bloquear Fumilenio 2, que por cierto es bien preocupante cómo se encuentra la situación actualmente. Y él decía en sus redes sociales, ya hemos salido fortalecidos de todas las demás veces que intentaron destruirnos. Y ahora, adicionalmente, ministro, están bloqueando el presupuesto 2021 y ya los diputados están incluso están hablando de recortes e intentos de reorientar. Es decir, ¿cómo se puede explicar esto, ministro? Bueno, yo creo que algunas propuestas dentro de la Asamblea Legislativa pues, son aberrantes en muchos de los casos. Además de que están muy cargadas de cinismo por parte de gente que estuvo incluso en gobiernos anteriores. Y prometieron y no lo hicieron. Y prometieron y no lo hicieron. Y ahora que los beneficios le llegan al pueblo, que por fin hemos formulado un presupuesto que tiene un 5% del PIB en educación, es el mismo nivel de inversión que tiene México, Estados Unidos o Uruguay en educación. Ahora que nosotros planteamos todos estos beneficios a nuestra población, que dignificamos a nuestra Fuerza Armada, que dignificamos a nuestros maestros, que dignificamos a nuestros policías, a nuestros pacientes en el sistema de salud, a nuestro personal de primera línea, que vamos a llevar proyectos para la reducción de la vulnerabilidad del país, ahora ellos se empeñan en bloquear. Yo asistí a 2 sesiones ya de la Comisión de Hacienda y especial de Presupuesto, donde expliqué cuáles eran las ventajas y cuáles eran los márgenes de maniobra que uno tenía en el gasto público. ¿Por qué, Armando? Porque el presupuesto de El Salvador se caracteriza por la rigidez del gasto público que nosotros hemos heredado. Eso es algo que no podés cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ellos, conociendo el nivel de rigidez que tenemos en nuestro gasto público, empiezan a hablar de recortes. Yo les he dicho a ellos, y se los dije en las 2 sesiones que comparecí, que yo estaba abierto a escuchar y hablar sobre todo lo que ellos quisieran hablar, pero que nosotros jamás íbamos a poner en riesgo. Y esto es una condición sine qua non o es un punto de honor para el gobierno. Nosotros no vamos a poner en riesgo la inversión social. Nosotros no le vamos a negar los bonos a nuestros policías ni su incremento salarial. No le vamos a negar los bonos a nuestros policías, a nuestros soldados, ni tampoco su incremento salarial. No les vamos a negar el escalafón completo a el personal del Ministerio de Educación, ni tampoco su incremento salarial. ¿Por qué? Porque han estado abandonados durante muchísimo tiempo. Nosotros no vamos a dejar de invertir en la Escuela Nacional de Agricultura, no vamos a dejar de invertir en la Academia Nacional de Seguridad Pública, no vamos a dejar de invertir en la Academia Nacional de Bomberos, ni tampoco en la remodelación de las estaciones de bomberos, Armando. Recientemente vimos cómo este cuerpo de hombres y mujeres valientes extinguió el incendio de la planta de gas en Soyapango. ¿Cómo podemos nosotros poner en riesgo esas inversiones? El gobierno de la República no está abierto a eso. Nosotros podemos escuchar, siempre y cuando no se pongan en riesgo, pero yo esperaría que no sean ninguna de todas estas inversiones las que ellos quieran recortar, que no nos vayan a salir diciendo en las próximas sesiones o en algún momento de estas 2 semanas que faltan para que termine el año, que lo que quieren es recortar la entrega de computadoras, porque eso nosotros no vamos a acceder, no vamos a permitir. Es oponerse a la educación, ministro. Correcto. Entonces nosotros hemos formulado un presupuesto que prioriza a la gente, recortamos comunicaciones en el gobierno. Ellos dicen gastos de publicidad tan altos, ¿verdad? Y hacen bastante alaraca, pero los recortes ahí están. Todavía volví a recortar 2 millones más en las propuestas que llevé este día. Y esas, sin necesidad de que ellos digan, mira, reducí acá, reducí allá. De verdad que nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Pero, ¿y ellos, Armando? Uno, se empeñan en bloquearnos y no aprobar. Alargan las discusiones. Y tú les preguntas a ellos, ajá, démosle un incremento a la PDDH, por ejemplo, ellos dicen, bueno, pues démosle un incremento a la PDDH. ¿Pero de dónde va a salir eso? De los programas de educación. Yo no estoy en contra de darle dinero a la PDDH. Pues saquémoslo del presupuesto de la Asamblea, pues.
Veamos dónde podemos reducir en la Asamblea. Yo no he escuchado hasta ahorita que la Asamblea proponga vamos a reducir nuestro presupuesto en este porcentaje. No lo han hecho. Y justamente, ministro, eso me da paso a presentarle al pueblo salvadoreño la siguiente nota que fue publicada por nuestros amigos de Diario El Salvador sobre asesores legislativos y el costo que esto le tiene al pueblo salvadoreño. Vea bien lo que dice. Los 69 asesores de la Asamblea Legislativa le cuestan a usted, que nos está viendo a esta hora de la noche, $142,000 al Estado cada mes. Arena y el FMLN trasladaron a 2 de sus asesores a plazas institucionales y actualmente son candidatos a diputados para el periodo legislativo 2021-2024. Y ahí usted puede ver la nota donde habla precisamente que algunos de los asesores tienen salarios que van de 900 a $4,400, que en total esto le cuesta mensualmente a los contribuyentes, reitero, es decir, a usted, pueblo salvadoreño, $142,265.92. Algunos de ellos tienen 2 décadas, escuche bien, 2 décadas trabajando en este órgano de Estado. Estos datos fueron proporcionados, y muchos salvadoreños nos han de preguntar, bueno, ¿de dónde sacaron estos datos? Fueron proporcionados y entregados por la Unidad de Acceso a la Información Pública y contemplados con reportes publicados en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa. Y escuche bien, de los 69 asesores, 47 laboran en los partidos de Arena, FMLN, Gana, PSN y PDC y Cambio Democrático. Y representan un costo mensual, escuche bien, de $96,860 para usted como población. Arena y el FMLN encabezan la lista de institutos políticos que tienen más asesores, con 14 cada uno. Ministro, es bien difícil e irónico pensar en que podemos o que se le puede recortar, y los diputados piensan en recortar al presupuesto cuando ves publicaciones como esta. Claro, yo creo que mandamos un mensaje totalmente contradictorio, ¿no? Por un lado, se critica la inversión en personal, por ejemplo, para la Fuerza Armada, se critica el incremento de $100 para... Yo escuché a algunos diputados que decían, es que eso del incremento de $100 de los maestros es para ganar votos. Hombre, todo ahora es para que el gobierno salga bien y ganar votos. Yo les he dicho en múltiples ocasiones que yo no compito para ningún cargo de elección popular y yo fui uno de los que propuso ese incremento. ¿Por qué? Porque simplemente es una reivindicación de un derecho que por muchos años estuvo abandonado, hermano. Y además, si lo querés ver desde el lado de reactivación económica, porque esto es es una estrategia pues completamente estudiada, son políticas anticíclicas para incentivar el consumo. A los que les gusta, digamos, los términos bastante académicos, ¿verdad? Económicos. ¿Verdad? O económicos. Estas son políticas anticíclicas. Para incentivar el consumo, va a incrementar el IVA. ¿Por qué? Porque el maestro con el incremento de $100 va a ir a comprar. Y también el empresario va a vender, porque ese maestro va a tener mayor capacidad de adquisición. Entonces, vuelve a funcionar la rueda mágica de la economía. Y empieza la fluidez. Y además del le dinero. está reivindicando un derecho a nuestros maestros. No es posible que los que nos educan, los que nos hacen crecer, estén en condiciones tan precarias. No es con posible, salarios tan bajos. No es posible que los policías. Entonces, de verdad, cuando tú ves este tipo de publicaciones y sopesás el incremento de $100 para nuestros maestros, el incremento para nuestros policías, para el personal de la Fuerza Armada, que nos han dado 36 días sin homicidios, Armando. De verdad, a mí me alarma lo que sucedió ahora en la Asamblea Legislativa, el intento de desmantelar el Plan Control Territorial. Entonces, de verdad, cuando ves este tipo de noticias y ves la posición que ellos toman a la hora de darle beneficios al pueblo salvadoreño, tú decís, de verdad que esto no tiene ninguna lógica. El pueblo salvadoreño los eligió para que lo representara y para que le llevara soluciones, para que ayudara a salir de situaciones críticas o situaciones complicadas. Pero los diputados están haciendo todo lo contrario y por un lado gritan austeridad, austeridad, pero por el otro lado esconden todos estos recursos que están también asignados en su presupuesto. Yo creo que también es hora de que empecemos a revisar qué podemos recortar en el presupuesto de la Asamblea Legislativa también. Por supuesto. Vamos rápidamente cuando son las 8 de la noche con 47 minutos
rápidamente a la pausa y regresamos con más temas. Vamos a hablar precisamente del Plan Control Territorial y este intento que hicieron los diputados de desmantelarlo. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y hay muchísimos temas siempre en agenda que es importante que discutamos. Uno de ellos, y me llama mucho la atención, es que la Fiscalía General de la República presentó este día un requerimiento contra el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, por el delito de incumplimiento de deberes en contra de la administración pública. El documento fue presentado ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, pero quiero rápidamente compartir, cuando son las 8 de la noche con 50 minutos, una nota que ha sido publicada por nuestros amigos de Diario El Salvador para que reaccionemos al respecto y se la vamos a mostrar en un par de segundos. Y es que los diputados quieren destituir al director de la PNC a pesar de los buenos resultados que usted ha visto del plan de seguridad, el Plan Control Territorial. El Pleno Legislativo conocerá precisamente este jueves el informe final preparado por esta comisión especial. Recordemos que este es un intento, tal como lo ha dicho el presidente de la República, para desarticular el Plan Control Territorial que ha dado importantes frutos dentro del país y que obviamente todos los salvadoreños lo están percibiendo. ¿Qué opina al respecto, ministro, sobre esta situación que está pasando contra el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, que ha liderado este plan exitoso, el Plan Control Territorial? Bueno, Armando, yo creo que es lamentable que los señores diputados se sigan oponiendo a que en el país no hayan asesinatos. O sea, ¿cómo es posible que en el pasado, cuando se negociaba con los criminales, cuando se pactaba cuántos salvadoreños podían morir en un día? Armando, de verdad, yo me pongo a pensar, yo crecí en una comunidad pues, con algunos problemas de violencia y sé lo difícil que es vivir en esas comunidades. Pero esta gente pactaba cuántas personas se podían morir en este país. ¿Te imaginas lo aberrante y chocante de la idea? Que otro ser humano pueda decidir sobre cuántos se mueren, como que fueran un simple número. En la gestión del presidente Bukele hemos tenido 36 días sin homicidios. En 30 años de Arena y el FMLN solo hubieron 2 días sin homicidios. El año 2019 cerró como el año más seguro en la historia del país. El año 2020, primero Dios, y de acuerdo a la tendencia que tenemos en materia de seguridad, va a cerrar como el año más seguro en la historia del país, superando al año 2019. Y aún con todo eso, Armando, nosotros necesitamos a una persona como el comisionado Arriaza Chicas, liderando esa estrategia de seguridad, acompañando al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en todos los resultados del Plan Control Territorial y en todas sus acciones. Vimos como el día de ayer cayó una estructura, también con la operación Jaguar de Piedra, en donde fue capturado un alcalde de Arena por una acusación de homicidio. Ya estamos hablando este año de un segundo alcalde del partido. Correcto. Y se capturó el día de ayer. Entonces parece que esto es una revancha política y una revancha política que le va a costar sangre al pueblo salvadoreño, porque, ojo, la estrategia de seguridad, si ellos lo que pretenden es desmontarla, lo que buscan es que la violencia vuelva a El Salvador, pero el gobierno de la República no lo va a permitir, Armando, y en eso pueden tenerlo claro todos nuestros televidentes. El comisionado Arriaza Chicas va a seguir liderando el Plan Control Territorial, va a seguir dándonos más días con 0 homicidios y va a continuar apoyando a todas las estrategias que el presidente Bukele está impulsando. Mira lo contradictorio de esto. Al comisionado Arriaza Chicas se le imputa el delito de incumplimiento de deberes. Pero retrocedamos un poco. ¿Cuál es el deber que la Fiscalía dice que el comisionado ha incumplido? La Asamblea Legislativa, mientras nosotros estábamos trabajando, presentando el presupuesto general de la Nación, quería que yo compareciera a una comisión
para perder el tiempo. Tengo que presentar el presupuesto. Gracias a Dios hemos logrado. Nosotros no nos prestamos a su juego y nos concentramos como equipo de trabajo de Hacienda, nos concentramos en elaborar el presupuesto, un buen presupuesto. Que hay que acordarle a la gente, ministro, que tiene más de 70 días estancados en la Asamblea Legislativa. Justamente, que tiene más de 70 días sin votación de la Comisión de Hacienda. Entonces nosotros preparamos un gran presupuesto, pero no. Ellos querían que nosotros, en vez de estar preparando este buen presupuesto para el pueblo salvadoreño, para darle todos estos incrementos de los que ya he hablado a nuestros policías, maestros, soldados, personal de salud que fue contratado en la emergencia, para continuar teniendo insumos en nuestros hospitales, para todo eso, ellos no. Ellos querían que nosotros estuviéramos tomando café con ellos en una comisión. Y yo les dije que ahí no iba a llegar, que cuando mi agenda me lo permitiera, yo iba a comparecer. Porque yo no fui, me mandaron a traer con apremio, es decir, con la fuerza pública. Pero a los diputados se les olvidó notificarme que yo tenía que comparecer el 2 de octubre. Y yo también tenía trabajo. Y solo le mandaron la notificación al comisionado Arreaza Chica. El comisionado no puede ir a detener a un funcionario con fuero constitucional, porque el ministro de Hacienda, no por Alejandro Zelaya, pues, ¿verdad? Yo estoy siempre abierto a cualquier investigación, lo que ellos quieran, pero el ministro de Hacienda tiene fuero constitucional porque el tipo de decisiones que se toman son bastante delicadas y pueden ser objeto de obstaculización por algunos sectores políticos, como ha estado pasando en este país en los últimos meses. Entonces, ellos le dicen, vaya y traiga un funcionario con fuero constitucional. El comisionado Arreaza Chicas dice, no, esa ilegalidad yo no la voy a cometer, yo no puedo ir a traer preso a alguien que no tienen el cometimiento de ningún delito. Es más, notifíquenle y lo vuelvan a convocar. La Asamblea Legislativa no me ha vuelto a convocar, Armando. Nunca más me volvieron a convocar a esa comisión para investigar los bonos que ellos decían que querían investigar. Jamás. Después del 30 de septiembre. Ministro. Después del 30 de septiembre no me volvieron a convocar. ¿Por qué? Porque saben que ahora sí tengo espacio en mi agenda para ir y darle todas las explicaciones que ellos gusten y todas las explicaciones que ellos quieran. Pero en ese momento yo estaba concentrado en mi trabajo. Lo reté, de hecho, a través de redes sociales al diputado Portillo Cuadra. Le dije, usted que preside esa comisión, le reto, convóquela en este momento y en este momento yo llego a dar todas las explicaciones que ustedes necesiten. Si la quiere convocar mañana, mañana yo llego a dar las explicaciones que ustedes necesiten. Pero no me han vuelto a convocar, no me volvieron a llamar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por un lado, la Fiscalía presenta requerimiento, y esto es importante que el pueblo salvadoreño lo tenga muy claro. Este día, la Fiscalía presenta un requerimiento contra el comisionado Arreaza Chicas, y por el otro lado, la Asamblea Legislativa saca dos dictámenes para emitir unos recomendables para que destituyan al contraalmirante Merino Monroy, ministro de Defensa, y también al comisionado Arreaza Chicas. Entonces, claro, creo que para todos los que tenemos pues un poquito de noción de qué es lo que está sucediendo, sabemos que la estrategia es desmantelar el Plan Control Territorial. Y han usado una falsa excusa, que fue que yo no comparecí a una sesión de la comisión especial esta, para decir que el comisionado hay que procesarlo. Y yo les vuelvo a reiterar a los señores de la Asamblea Legislativa, yo voy a llegar a la Asamblea Legislativa y he seguido llegando, pero amarrado no me van a ver llegar, señores diputados. No soy un criminal, no estoy acusado por ninguna desviación de fondos públicos durante los últimos 30 años que fueron atroces y fueron evidentes. Nunca se me ha mencionado en España ni en ningún otro país por algún caso de crímenes de guerra. Nunca se me ha señalado por negociar con pandillas, incluido en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Pero ahí en la Asamblea hay gente que está señalada por ese tipo de cosas. Y esa es la gente que ahora, que saben que el brazo de la ley del gobierno del presidente Bukele está funcionando y que le está dando resultados a la población salvadoreña, ahora quieren desmantelarlo, porque no les conviene que no haya violencia en El Salvador. Ministro, ¿cuánta carga política cree que hay detrás de este caso judicializado contra el comisionado Arreaza Chicas, que ha liderado el Plan Control Territorial? Veamos cuántos de ellos se han sometido, Armando. Veamos cuántos de ellos han dejado su fuero. Veamos si el diputado Norman Quijano
quiso renunciar a su fuero en su momento cuando lo estaban procesando por haber pactado presuntamente con pandillas. Y tampoco nunca se creó una comisión. Bueno, se creó la comisión de antejuicio, pero no lo desaforaron. Dijeron que no había lugar a formación de causa. Hombre, habían videos. Y cuando se presentaron en la asamblea, los presentaron distorsionados, con audio que no se escuchaba. Y toda la población vio los videos que estaban en perfecta calidad, donde se escuchaba lo que estaban hablando. Y a ellos no los desaforaron. Y ninguno de ellos tuvo el valor de retirarse su fuero. El comisionado Arriaza Chicas, alguien que sabe que no ha cometido ningún delito y que lo único que ha hecho es combatir a los criminales, dijo, voy a renunciar al cargo de viceministro y miren, yo voy a enfrentar el proceso porque tengo mi conciencia limpia. Ellos no, ellos se escondieron tras su fuero y se han protegido entre ellos mismos durante muchísimo tiempo, Armando. Entonces, evidentemente, este caso tiene una alta carga política y está dirigido a desmantelar el plan control territorial. Por supuesto, y eso sin duda el pueblo salvadoreño que nos está viendo y escuchando también tiene su criterio y sabe precisamente del porqué, el trasfondo de toda esta situación. Se me acaba el tiempo, ministro, pero quizás conocer rápidamente lo de Fomilenio 2. El presidente de la República reafirmó el domingo pasado que no permitirá que se pierda Fomilenio 2. Este segundo compacto de Fomilenio que llevará progreso al país. Sin duda. ¿Cuál es la situación actual y qué se espera? Nosotros presentamos este día una iniciativa ante la Comisión de Hacienda para que ya emitan o que pasen al Pleno a votar el dictamen que ellos mismos ya emitieron. Yo les quiero recordar, es el dictamen número 372 y se emitió el 12 de noviembre de este mismo año en el seno de la Comisión de Hacienda. Pónganlo en agenda del pleno de este jueves, voten por los 50 millones, voten por la escuela de Concepción Batres en Usulután, voten por el sistema de riego del Paisnal para nuestros productores agrícolas, voten por el periférico Claudia Lars, voten para que podamos terminar los pasos fronterizos. El mismo presidente Nayib Bukele en la conferencia que tuvimos el jueves anterior, bueno, no, creo que fue el día martes pasado, tuvimos una conferencia de prensa con el presidente Bukele y él les decía al ministro de Obras Públicas, ministro, lleve a los diputados, que corten la cinta a ellos si quieren, vayan. Si nosotros lo que no queremos un rédito político por esto, lo único que queremos es que las obras se terminen. ¿Por qué? Porque le quedamos bien a nuestra gente, quedamos bien también con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos que ha confiado en este país durante muchos años y también estamos dando una muestra de buena voluntad. Entonces yo creo que es hora de que los diputados tomen plena conciencia de lo que están haciendo. La Corporación Reto del Milenio amplió el plazo del proyecto hasta el 7 de enero, es decir, tenemos hasta el 31 de diciembre para lograr una asignación de fondos y ellos ya tienen un dictamen listo, el dictamen 372 de fecha 12 de noviembre de este año. Repítalo, no va a ser que tal vez estén anotando los Sí, diputados. Bueno, ojalá que lo anoten, es dictamen 372 de la Comisión de Hacienda de fecha 12 de noviembre de este año. Es necesario que entre a la sesión plenaria de este día jueves para que no perdamos Fomilenio. Tomen conciencia, señores diputados, el pueblo salvadoreño está esperando estas obras. No le trunquen una vez más las soluciones a nuestro país. Este pueblo durante mucho tiempo estuvo abandonado y ahora que tiene un gobierno que lleva soluciones, creo que lo mínimo que pueden hacer todos los demás sectores de la sociedad es ayudarnos a llevar esas soluciones, Armando. Por supuesto, ya son las 9 de la noche con 2 minutos. Ministro, queremos de verdad agradecerle por su tiempo. Sabemos que está cansado, sabemos que ha dormido pocas horas, precisamente por preparar estos documentos que se presentaron a la Asamblea Legislativa para presentar este proyecto de presupuesto 2021 para disminuir la brecha histórica de endeudamiento y reforzar todos los proyectos sociales. Sabemos que ha dormido poco, pero de verdad queremos agradecerle por su tiempo. Y sin duda vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra. Gracias, Armando, y gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizaron. Quiero reiterar, el presupuesto general de la Nación 2021 es el presupuesto con la menor necesidad de deuda para el próximo año. Son 161 millones nada más lo que vamos a tener que salir a buscar con multilaterales o al mercado internacional de valores. Ya es momento de que los diputados voten. Es momento también que nuestra población empiece a exigir que se vote por el presupuesto para darle certeza a todos los planes del gobierno. Así que pues, lo del desvelo, pues uno lo hace con mucho gusto. Anoche bromeábamos con el presidente y yo le escribí un tuit que después de 8 horas habíamos terminado y que sin duda pues era intenso y que nos faltaba más. Pero le decía que el pueblo merece más, nuestra gente merece
que en los peores momentos o en las peores situaciones su gobierno salga a responder por ellos. Por supuesto, ya lo decía el presidente de la República, es el presupuesto con más inversión social en la historia, pero con la deuda más baja de esta historia. Así lo decía, así de sencillo. Ministro, muchísimas gracias. Sin duda vamos a prepararle ahí un termito de café para que... Porque sé que todavía le falta por hacer. Todavía hay que hacer un par de cosas para terminar. Bueno, tenemos un par de llamadas mañana con multilaterales y continuar con la dinámica del Ministerio de Hacienda. Pero muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos mañana. Cuídense mucho y trate la manera de descansar. Pendiente de las redes sociales de Noticiero El Salvador, porque siempre estamos constantemente alimentándolo a usted de noticias. ¿Por qué? Porque nos interesa que esté bien informado. Cuídese. Buenas noches.